Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Padre, gracias, Señor, una vez más por tus palabras. Gracias, Padre. Con toda humildad te pido, Señor, pon tu palabra, Señor, en mi boca. Pon tu palabra en nuestros corazones. Con toda humildad, Señor bendito. Los que están aquí, Señor, necesitan tu palabra. Los que están aquí, Señor, desean tu palabra, Padre. Deseamos tu palabra. Por eso te ruego hoy, papá, sé tú hablando, sé tú guiando, sé tú poniendo tu palabra, Señor, en nosotros. Pon de nuevo, Señor, para predicar tu palabra. Pon, Señor, tu espíritu, Señor, en nosotros. Que sea, Señor, tu palabra guiándonos, Padre, alumbrándonos como una lumbrera en medio, Señor, del camino. En el nombre de Jesús, con toda humildad, Señor, te lo rogamos y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que yo pueda entender tu palabra. Dígale, Señor, que yo pueda entender tu palabra hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Hablando, hermano, de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, y de la pregunta que yo quiero hacerle es su casa. Escúcheme bien la pregunta que le voy a hacer. ¿Su casa es cristiana? Medite bien. No quiero que conteste a la ligera. Yo quiero que usted medite en la pregunta. ¿Su casa es cristiana? ¿Su casa está cristianizada? Cuando me refiero a su casa, me refiero al lugar físico, a su hogar. Su hogar. ¿Está cristianizado su hogar? ¿Es cristiana su casa? Porque podemos llevarnos una gran sorpresa, hermano. Podemos llevarnos una gran sorpresa. Y ¿sabe qué? Lamentablemente hay muchos hogares de personas cristianas que no tienen cristianizada su casa. Hay muchas personas que no han cristianizado su familia todavía, su casa. Pero ¿sabe qué? A veces van a la iglesia. Sí van a la iglesia. Y van toda la familia a la iglesia, pero la casa no se ha cristianizado. Para contestar la primera pregunta, si su casa es cristiana, usted tiene que responder la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, si está apuntando, hermano, puede hacerlo, pero quiero que piensen estas dos preguntas, ¿sí? La primera pregunta es si su casa es cristiana. Y para responderme esa, tiene que responderme la segunda pregunta, que es: ¿de qué habla más usted en su casa? ¿De qué habla más en su casa? ¿De dinero? ¿De necesidades? ¿De trabajo? ¿De qué habla más usted con su esposo? ¿De qué habla más con sus hijos? ¿De qué habla más usted? Porque hoy en la mañana, hermano, me podía meditar en esto, y justo estaba conversando con una hermana y estaba dándole consejería, y el Señor me decía esa palabra: ¿estás cristianizando tu casa? ¿Estás cristianizando tu casa?
Porque déjeme decirle una cosa y míreme un ratito acá, hermano. Míreme un ratito. Porque si usted en su casa pasa hablando más de dinero, de problemas, de necesidades, pasa discutiendo, y usted no habla de la palabra en su casa, ¿quiere que le diga algo? Su casa no está cristianizada. Si está en su casa, hermano, si usted en su casa no crea un ambiente cristiano, un ambiente, hermano, cuando la gente va a la iglesia se siente bonito porque, verdad, hay alabanza, hay oración, hay ayuno y uno se siente espiritual, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y por qué no lleva ese ambiente a su casa también? ¿Por qué no lleva el mismo ambiente de la iglesia a su casa? ¿Por qué no llevamos lo mismo, hermano, a nuestro hogar, a nuestra casa? Alejandro y Ruthcita, ¿de qué hablan más ustedes? No me respondan a mí, solo piensen ustedes. ¿De qué hablan más? Y nos vamos a llevar una gran sorpresa. Fíjese cuál es la gran sorpresa. Que a veces entre esposos hablamos de todo, menos de la palabra de Dios. Y no hablamos de la palabra. No meditamos juntos en la palabra, no conversamos de la palabra, de las cosas espirituales. Y eso significa una cosa, escuche, que la casa, el lugar físico, la casa, no sea cristianizado. Pero es que mire, hay cosas que el cristiano hace en la iglesia, pero que no las hace en su casa. Hay cosas que el cristiano las hace y uno se siente bonito, hermano, que estar en ese ambiente espiritual, pero en la casa el ambiente cambia y se vuelve completamente un ambiente terrenal. Y si el cristiano vive así, hermano, el cristiano necesita urgentemente cristianizar su casa. Y escuche, cuando los hijos van creciendo, los hijos se van poniendo muy difíciles. Y yo le decía a esta hermana, ¿sabe que lo único que puede sujetar al joven, qué es? Lo único que sujeta al joven, la palabra sembrada en el corazón de nuestros hijos. Es lo único que va a sujetar a los jóvenes. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en la iglesia vivimos espiritualmente, pero en nuestra casa vivimos sin fe. En la iglesia con fe y en la casa sin fe. Usted tiene que meditar de qué habla más con sus hijos. ¿De qué habla más con sus hijos usted? Escúcheme, ¿habla usted con sus hijos de la palabra de Dios? Todos los días, porque ¿qué dice Éxodo 20? Enseñarás esta ley a tus hijos y a quiénes más, a los hijos de tus hijos. Solo los miércoles y domingos dice, todos los días, 3 veces al día. Antes de desayunar, cuando vayas a almorzar y antes de irte a acostar. ¿Sí o no? 3 veces al día. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? ¿Sabe que hay personas que en la casa no hablan de Dios para nada? Hay personas que no hablan en la casa de la palabra de Dios, hermano. No hablan. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en la casa no se habla de la palabra? ¿Por qué entre esposos no hablan de la palabra? Y hay esposos que pasan solo hablando de los problemas económicos. A veces el esposo, hermano, se queda medio dormido y la esposa, ya ándate a trabajar, ya te he dicho, pero no, hoy día no tengo trabajo, pero no, ya tienes que irte a trabajar. Escuche, ¿y por qué no aprovechar ese momento para hablar la palabra de Dios? No dice la palabra, no dice el apóstol Pablo que aprovechemos cada momento oportuno para hacer lo bueno, porque los días son, ¿qué dice? ¿Cómo dice Estercita? Amén, los días son malos. Aprovechen cada momento, dice, para hacer lo bueno. Y lo bueno, hermano, es sembrar la palabra. Lo bueno es sembrar la palabra de Dios en el corazón.
Que usted le diga, ¿verdad? Oye, mi amor, oye, ¿sabes qué? No hemos estado orando. ¿Por qué no oramos? Y ustedes oren entre esposos, y ustedes busquen entre esposos y lean un texto bíblico, y usted le mande a su esposo al trabajo con un texto bíblico en el corazón, hermano. Eso es muy diferente que le mande insultando al trabajo, hermano. ¿Sí o no? ¿Me vas o no me vas a ayudar? Ya, si no me vas a ayudar, mejor ándate ya. Ya nos vemos, ya, chao. Que Dios te bendiga. ¿Sí o no? Escúcheme. Eso es tener un hogar cristiano, cristianizado. Escúcheme una cosita. Tener un hogar cristiano es hablar de la palabra de Dios. Es llevar el mismo ambiente espiritual de la iglesia a la casa. Y ahí es donde fallamos muchos. Ahí es donde muchos fallan, no lo hacen. No lo hacen. Por eso es que la batalla a la final les cuesta mucho, hermano, vencer la batalla en su casa, en su hogar. Porque no hablan de la palabra y son cristianos, escuche. Que diferente es cuando el uno no es cristiano. Es un poco difícil y aún así hay que meter la palabra como sea. Pero siendo los dos cristianos, ¿por qué no hablan de la palabra? ¿Por qué no meditan en la palabra de continuo? Diga conmigo, la fe se contagia. ¿Sabe qué? En la mañana encontré, y se lo voy a dar rápido porque Alejito y a mí no se nos va, hermano. ¿Cuántos minutos tenemos, Alejo? ¿Ah? 5 más. Escúchame. No es que yo amo mucho a Alejito, ¿va? Lo amo mucho, por eso tengo que tener cuidado con esto. Escúcheme, la fe se contagia. Y la palabra de Dios dice, mire lo que dice Pablo a Timoteo, que la misma fe, y yo les había comentado esto ya antes, que la fe que había en la abuela, también hubo, ¿en quién? En Loida, también hubo en Eunice, la madre de Timoteo, y esa misma fe también hubo ¿en quién? En Timoteo, hermano. O sea que se contagió, se sembró, hermano, se siembra, diga conmigo, engendramiento. La fe se engendra. Escuche, la fe se engendra. El trabajo, escúcheme, el trabajo que hizo la abuela y la mamá de Timoteo, no lo iba a hacer Pablo. Pablo vino a encaminarle en el ministerio a Timoteo. Pero Pablo no vino a sembrar fe en Timoteo. Por eso es que Timoteo fue un siervo muy amado para Pablo. Por eso es que Timoteo fue muy fácil de llevar en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya la abuela y la mamá habían trabajado en él. O sea, Timoteo ya vino con fe, hermano. Y la fe de ese joven era una fe inquebrantable, hermano. Él sirvió al Señor. Pero yo venía meditando en algo y le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir una cosa que me mostró el Señor aquí. Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Cuando apareció Cristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? A él seguí, dijo. Y los discípulos de Juan siguieron a Jesús, no todos, pero siguieron a Jesús. Pero ¿qué pasó cuando Juan estaba en la cárcel? ¿Qué pasó cuando Juan estaba en la cárcel? ¿Qué pasó cuando Juan estaba en la cárcel? Dudó. Pero ¿sabe qué? Me encontré con algo, hermano. ¿Cómo se llamaba el papá de Juan? Respóndame. ¿Cómo se llamaba el papá de Juan? De Juan el Bautista. Cuando Zacarías entró al templo y Zacarías vio al ángel, ¿qué pasó con Zacarías? Dudó. Por eso Dios lo dejó mudo. Vas a quedar mudo, le dijo, hasta el día en que tu hijo nazca.
porque dudaste. El papá del que iba a preparar el camino para el Mesías dudó. ¿Qué pasó con el que preparó el camino, Juan el Bautista, cuando estuvo en problemas? Dudó. Eso me dice a mí, hermano, que la fe que los padres tienen se la pasan o se la contagian o se la enseñan o se la engendran a los hijos. Claro, Juan el Bautista hizo una obra preciosa y el Señor lo dijo y no perdió su salvación por eso, porque el Señor lo dijo. Juan el Bautista pertenece a los cielos. Juan el Bautista pertenece, pero dijo el Señor, fíjese lo que dijo, pero el más pequeño en el reino, ¿qué dijo? Es, acuérdese, ¿qué dijo? Es más grande. Entonces, escúcheme, hermano. Estamos hablando, siervas amadas, estamos hablando de el tema es cristianiza tu casa. Ese es el tema. Cristianiza tu casa, tu hogar. Y hablando de cristianizar la casa, hablando de cristianizar el hogar, sí, fíjese lo que le voy a decir. De cristianizar la casa, el lugar físico. Cristianiza tu casa es cristianiza el lugar donde vives. Y yo podría decir también cristianiza tu trabajo, cristianiza todo lo que tú eres, todo lo que tú haces. ¿Por qué es importante que nosotros cristianicemos nuestra casa? Y hablábamos de cristianos que van a la iglesia, van esposos e hijos, van a la iglesia. Y en la iglesia se siente un ambiente muy, muy espiritual y ellos se sienten bien porque se sienten, hermanos, fuertes en el Señor. Pero resulta que cuando regresan a su casa se encuentran nuevamente con un ambiente netamente terrenal. No hablan de la palabra en casa, no meditan en familia, entre esposos, no conversan de las cosas espirituales. Hablan solo de deudas, hablan de problemas, hablan de préstamos, hablan de esto, hablan del otro, de todo lo terrenal, pero no hablan de las cosas celestiales. ¿Qué pasará con esas familias, hermano? Necesitan urgentemente cristianizarse. Su casa necesita cristianizarse. Y les hablaba de la fe que dice segunda de Timoteo 3:5. La fe que hubo en la abuela Loida fue también transmitida a la madre Eunice. Y esa misma fe dice que fue transmitida ¿a quién? A Timoteo. Y qué fe tan hermosa que tenía este varón, hermano Timoteo, que vino a ser un siervo muy amado para Pablo y vino a ser muy útil en las manos de los ministros. Escuche, y qué fácil es pastorear o guiar a los jóvenes. Qué fácil es guiar a los jóvenes cuando su casa está cristianizada. Pero ¿sabe qué pasa cuando la casa de los cristianos no está cristianizada? ¿Quiere que le diga? Vienen los jóvenes medio bravos, medio molestos a la iglesia. Ya mamá, papá, cada rato usted me quiere estar llevando a la iglesia, vaya usted si quiere, yo no quiero ir. No, le dice la mamá o el papá, vámonos, tú no vas a hacer lo que te da la gana, vamos a la iglesia. Y vienen los jóvenes, se sientan, se ponen así, se ponen a ver una cosa, se ponen a jugar en el celular. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque en casa no hacemos lo que debemos hacer como padres. Transmitirles fe a nuestros hijos. Ahorita que sus hijos son pequeños, ¿de qué habla usted con sus hijos? Y a medida que ellos vayan creciendo, hermano, ¿de qué va a hablar usted con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a hablar de la palabra de Dios con sus hijos?
A conversar, hermano, a conversar. Mira, yo estaba viendo esto. Mira, ¿qué piensas tú, hijito, de esto? Mira, o te quiero enseñar esto. Mira lo que está aquí. Y qué cosa tan hermosa que es cuando esa gente, hermano, se involucra en las cosas de Dios. Es muy fácil guiarlos. Pero cuando no se hace eso, hermano, es muy, muy difícil guiar a esos jóvenes, porque ¿sabe qué? No les gustan las cosas de Dios, son, digamos, un poco apáticos a las cosas de Dios. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted quiere que sus hijos sirvan a Dios? ¿Quiere que sus hijos sirvan a Dios? De nuevo le pregunto, ¿quiere que sus hijos sirvan a Dios? Cristianice su casa. El mismo ambiente espiritual de la iglesia, llévela a casa. Aquí no va a estar usted alabando, ¿verdad? Glorificando a Dios, y en su casa pasa solo enojada, hermano. Y solo gritando. Y el carajo para arriba y el carajo para abajo, y solo de carajo a carajo nada más. ¿Por qué no hablan de la palabra? ¿Por qué no enseñan la palabra? Y yo le voy a decir una cosa, a mí me diera mucha pena que las maestras de escuela dominical aquí enseñen la palabra y en la casa a sus hijos no les enseñen la palabra. A mí me diera mucha pena, y empezando desde uno mismo como pastor, hermano, aquí enseñando a las personas, enseñando a los hermanos, y en la casa no enseñar a nadie la palabra. ¿Qué le parece eso? ¿Ah? ¿Qué le parece eso? ¿Está bien o está mal eso, hermano? Está mal. ¿De qué le sirve a usted, hermano, predicar en su trabajo a todo mundo? Y predica uno, predica otro, y llega a su casa y no predica en su casa la palabra. ¿De qué sirve? Como dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Yo diría lo mismo. ¿De qué le sirve al hombre ganar a mucha gente si al final sus hijos o su casa se pierde? ¿De qué ha servido? Entonces la fe, hermano, la fe. ¿Qué cree usted que significa vivir por fe, hermano? ¿Qué cree que significa vivir por fe? Pati, ¿qué crees tú, mijita, que significa vivir por fe? Diga nomás, díganos, no importa si se equivoca. No vamos a publicar en la prensa. Diga nomás. Amén, gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué dice usted, Ruthcita? Vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? En lo que vendrá. Bueno, John, ¿qué dice usted, mijito? Vivir por fe. Amén. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Amén. Está muy bien. Vivir por fe. ¿Sabe qué? La palabra dice: el justo por fe vivirá. ¿Y sabe qué significa vivir por fe? Que todo lo que nosotros hagamos esté guiado por la palabra de Dios. Que todo donde nosotros vayamos, nosotros influenciemos a los demás con nuestra fe. Que todo lo que nosotros hablemos contribuya a aumentar la fe de los demás. O sea, que nuestro mundo, nuestra vida, nuestra casa sea cristianizada, hermano. Eso significa vivir por fe. No se refiere solo a que cada vez, hermano, que tú siempre vas a estar con las justas, no vas a tener para nada y siempre te va a tocar vivir por fe en el sentido económico. No se refiere a eso. Se refiere a todo, exactamente a todo lo que tú haces. El justo por fe vivirá, dice. ¿Quién es ese, hermano? El que depende de Dios en todo lo que hace. Ese es justo. Y ese vive por fe. ¿Qué falta hace en los hogares vivir por fe, hermano? Porque en la iglesia somos cristianos, en la casa medio cristianos, hermano. Porque no hemos cristianizado nuestro hogar, nuestra casa.
Y me sorprende algo aquí, hermano, en Timoteo, que les decía, y Pablo lo dice: la fe que hubo en la abuela, hubo en la hija, y en la hija le transmitieron al nieto, hermano, o al hijo, que fue Timoteo, la misma fe. Y les hablaba, hermano, de Zacarías y de Juan el Bautista. Abra su Biblia, déjeme le doy el texto bíblico, hermano. En Lucas 1:11. Amén, hasta ahí nomás. ¿Qué pasó con Zacarías? Ahora, yo quiero que dirija su mirada a Lucas 7:19. Más adelantito. Lucas 7:19. ¿Qué pasó con el papá, Zacarías? ¿Qué pasó con él? Dudó. Y por eso Dios lo dejó mudo hasta el día que nazca el niño. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? A ver, dígalo. ¿Qué pasó con él? Dudó. Hermano, no cree usted, hermano, no cree usted que tiene algo que ver la misma fe del papá con la misma fe del hijo. ¿Cree o no cree que tiene algo que ver, hermano? La Reina Valera dice: ¿cómo estaré seguro? Pero mire cómo dice el Código Real. El Código Real dice: y Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo podría estar seguro de lo que tú me estás diciendo es verdad? Eso dice Zacarías. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que tú me estás diciendo es verdad? Y el ángel no le da otra respuesta, hermano. No le insiste para que él crea, sencillamente le dijo: ahora vas a quedar mudo. Esa va a ser la señal, para que entiendas. O sea que la misma fe que hubo en el papá, algo se transmitió en el hijo, en Juan el Bautista, hermano. Y es así. Mire, si usted como padre es un padre de oración, si usted es una madre de oración, hermano, si usted es una madre de que cuando están atravesando el problema, hermano, usted se pone a orar en vez de hacer problema, en vez de gritar, en vez de hacer relajo, o en vez de ponerse desesperado, usted pone a buscar la ayuda de Dios. ¿Usted no cree que sus hijos van a aprender eso también? Les pregunto, la forma en la que usted afronta los problemas, ¿usted no cree que eso les enseña a sus hijos también cómo afrontar los problemas? Si usted es un hombre de oración, sus hijos van a aprender eso, hermano. Van a aprender que antes de tomar una decisión, primero se busca la guianza de Dios. Fíjese qué bonito, hermano, que nosotros como cristianos aprendiéramos a ser así, ¿no? Alguien nos dice: Giovanni, necesito que tú me digas si deseas hacer este plan, esto de aquí, esto de acá. Y qué bonito que nosotros como cristianos aprendiéramos a dar una respuesta. En ese momento ni sí ni no, sino déjeme orar primero, poner en las manos de mi Dios y a ver qué me dice Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si llega su hijo y le dice: mamá, yo quiero seguir medicina? ¿Qué dice usted? Ay, mijito, sí, porque esa carrera es muy buena. Dice: sí da plata. O usted le dice tal vez: bueno, si te gusta, sigue. Pero ¿qué tal si usted le dice: ¿le has preguntado ya a Dios? ¿Has orado eso? ¿Has puesto eso delante de Dios? A ver qué Dios dice, qué Dios quiere. ¿Amén o no amén? ¿Qué le parece eso? Y yo venía meditando un poco y decía: ¿por qué nosotros nos apresuramos siempre a decir sí y a decir no rápidamente a todas las cosas? ¿Sí o no?
¿Decimos sí o decimos no? Y después de que decimos que sí, nos ponemos a pensar y decimos, en el camino decimos, de gana le dije que sí. Ya nos vamos arrepintiendo, ¿verdad? De gana le dije que sí. ¿Para qué le dije que sí? Y a veces hasta no lo hacemos. No lo hacemos y quedamos mal. ¿Y qué dice la palabra? Que tu sí sea sí y que tu no, ¿qué dice? Sea no. Todo lo demás, ¿de quién viene? Dice. Todo lo demás, fuera de esto, todo lo demás viene ¿de quién? Del diablo. Jesús lo dijo. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo demás viene del diablo. ¿Por qué? Porque todo lo demás es engaño. Si yo digo sí y no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy engañando. Si yo digo no y lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy engañando. Entonces, ¿eso de quién viene? Eso viene del maligno. O sea, el engaño. Acuérdense que Jesús dijo que el diablo es padre de mentira. Bueno, no le estoy acusando, estoy diciendo a usted que sea mentiroso. Sencillamente, qué bonito que fuera que nosotros aprendiéramos a ser padres de fe. Padres de fe. Por eso le estoy hablando de cristianizar la casa, hermano. Porque qué feo, hermano, tener hogares cristianos que en la iglesia cantan al Señor, pero en la casa no escuchan ni alabanza. En la iglesia escuchan la Biblia, en la casa no escuchan ni prédicas. En la iglesia, hermano, leen la Biblia, en la casa no tienen ni Biblia. En la iglesia, hermanos, son espirituales, pero en la casa no lo son. ¿Qué va a pasar con los hogares así, hermano? Que no está cristianizado el hogar, que no está cristianizado el hogar. Muy difícilmente los hijos van a querer servir a Dios así. Muy difícilmente, hermano. Y nuestros hijos se van a criar apáticos a las cosas de Dios, se van a criar apáticos. Por eso es que a mí me preocupa, hermano, cómo no solo que usted venga a la iglesia, sino cómo usted está en su casa, cómo usted vive en su casa. No me satisface solo verlo en la iglesia. A mí me interesa también cómo usted está en su casa, cómo vive. Si realmente su casa se ha cristianizado, hermano. Porque si no se ha cristianizado la casa, debe cristianizarse la casa. Pregúntele al que está al lado suyo, pregúntele, mírele a los ojos. Mírele, hermano. Ese es tercero. Con el rabito del ojo, aunque se le ve. Mírele y dígale, pregúntele, ¿has cristianizado tu casa? Pregúntele, ¿has cristianizado tu casa? ¿Ah? Ahora, pregúntele otra cosa. ¿De qué hablas más en tu casa? ¿De qué hablas más en tu casa? ¿De qué habla más en su casa? ¿De qué hablan más? Constantemente, ¿de qué hablan? Hermano, hablen de la palabra, hablen de Cristo, hablen de Dios, hablen de la Biblia. Esposos, hablen de la palabra de Dios. Padres, háblenle a sus hijos de Dios. ¿Sí? Amén. Ya se están durmiendo, hermano, van a hacer dormir a mí más. ¿Amén o no amén? Hablen en su casa de la palabra. Qué bonito que usted como esposo le diga a su esposa, oye, mira, flaca o gorda, o como sea que usted le diga con cariño, hermano. Mira, estaba leyendo esto. Mira, y esto el Señor me mostró. Y esto, y van conversando. Usted ve que su esposo pasa mucho tiempo en el celular, ¿y qué hace usted? Rapidito se exalta, ¿verdad? Dice, ay, ocioso, no haces nada, no ayudas a hacer nada. Y es verdad, a veces uno puede enojarse, hermano. Usted ve a la esposa que pasa mucho tiempo en el celular y también se va a enojar. ¿Con quién estás hablando? Dice, ¿verdad? ¿Con quién estás hablando? Y peor si no le deja ver el celular, hermano. Después, pastor, venga porque nos estamos separando ya. No. Y está bien pedir ayuda.
Pero ¿por qué no es un poquito más sabio? Escúcheme, ¿por qué no es un poquito más sabia? Y le empieza a hacer la conversa de la palabra de Dios. Ya que tienes el celular, flaquita, date viendo. Abre, yo estaba viendo en Lucas 1:5. Léele por favor en tu versión para que. Y mire, ya que estás en el celular, gordito, date abriendo. Yo estaba leyendo acá en Timoteo, date abriendo ahí. Mira que el Señor me estaba mostrando eso. ¿Qué piensas tú? Y le cortó el Facebook, hermano. Sin pelear, hermano. Sin pelear. ¿Qué le parece? A que usted le diga, ya, solo en el celular, con alguien debes de estar chateando, muéstrame, dime de una vez, háblame con la verdad. Fíjese. Y de a poco usted lo va, hermano, metiendo a la fuerza. ¿O no dice la Biblia, oblígalos a entrar? Oblígalos a entrar al reino. Oblígalos a entrar. Yo venía meditando en por qué Juan el Bautista dudó de Jesús. Vino la palabra de Dios a la mente. Porque el papá también dudó. Zacarías. Yo dije, wow, Señor, la fe que hay en usted, sierva y siervo de Dios. La fe que hay en usted, y escúcheme bien lo que le voy a decir. La fe que hay en usted debe ser transmitida y aún más fe a sus hijos. Y si usted es un padre que duda, una madre que duda del poder de Dios, es la misma fe que sus hijos van a tener. Es la misma fe. Vemos padres que se apartan de Dios por los problemas y vuelven a Dios igual, buscando alguna ayuda, y se vuelven a apartar de Dios. Hay padres que vienen a ser así, su vida espiritual son así, hermano, como un carrusel, sube y baja, un día cree, otro día no cree. Y mayormente los hijos viven así mismo, de la misma manera. Porque es que eso se engendra, hermano. La fe se engendra. O sea, como se transmite, se enseña, hermano, a los hijos. Así que, ¿qué va usted a transmitir a sus hijos, hermano? ¿Qué va a transmitir usted? ¿Tibieza espiritual? Escúcheme, ¿qué va a transmitir a usted? ¿Qué va a transmitir a sus hijos, a sus generaciones, a sus nietos? ¿Qué les va a transmitir? ¿Qué les va a transmitir, hermano? Yo siempre recuerdo la viejita que se levantaba a las 4 de la mañana, me golpeaba la puerta a orar de rodillas, ni siquiera acostados en la cama, de rodillas, hermano. ¿Desde qué edad? Desde que éramos como los chiquiticos de la escuela dominical. Cosa que uno salía así medio zombie, salía así, porque botaba la puerta de tanto golpear, hermano. Ella no aceptaba un no por respuesta. A orar a los nietos. Y nosotros ahí dizque orando, no saben ni lo que hablábamos, hermano. Reprendo al diablo, decía la viejita, reprendo al diablo que está queriendo hacer dormir aquí. Y nos decía, los demonios hacen dormir a los cristianos cuando oran. Nosotros, el diablo. Ay, Dios mío. Escuche, eso no ha parado. Fíjese que ahora ya tiene 90 y algo y yo la sigo escuchando. Justo vive pasando mi pared y la sigo escuchando orar a las 4 de la mañana en punto. Mire, esa es la fe, hermano. Una vida de oración. Una vida de oración, hermano. Y quiere que le diga algo. Nunca he escuchado a mi abuelita, jamás la he escuchado a ella renegar de Dios. Jamás, nunca, que yo me acuerde, nunca en toda mi vida. Y nunca la he escuchado decir, me voy a apartar de Dios. Ella se mete con el Señor, hermano, toda la vida. Que en la iglesia hay problemas, que el pastor uno falló, que el otro, hermano, ella sigue adelante con las cosas de Dios. Ella no se detiene por nada en las cosas de Dios, hermano.
Fíjese, la misma fe que hubo en la abuela de Timoteo, hubo en la hija y en el nieto. La misma fe que hubo en Zacarías se transmitió a Juan el Bautista. ¿Qué le vas a transmitir tú a tus hijos y a tus nietos? ¿Qué le vas a transmitir? Oh, es que estoy desanimado, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir. ¿Cómo nuestros hijos aprenderán lo que es fe? ¿Ah? Si nosotros primero no vivimos por fe, no hemos alcanzado esa estatura. Pero si a usted le falta fe, ¿qué dice la palabra? Si alguno tiene falta de sabiduría o de fe, ¿qué dice? Pídale a Dios. Y qué bonito, los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe, aumentanos. No tengo fe, reconozco, Señor, que no tengo fe. Reconozco que cada cosa me aparta, me desanima. Auméntame la fe, Señor. Fíjese que los discípulos pidieron eso. Emuná, aumentanos la emuná, dice la determinación para seguirte. Entonces, yo quiero que usted medite en eso, hermano. ¿Su casa se ha cristianizado ya? ¿Su casa se ha cristianizado ya? Mediten eso, hermano. Mediten eso y mediten su fe. ¿Qué les está transmitiendo a sus hijos? ¿Qué le está transmitiendo el esposo a la esposa y la esposa al esposo? Y los padres a los hijos. ¿Qué les están transmitiendo a sus hijos? Y si les están enseñando a vivir por fe, hermano. Como ya les dije, vivir por fe no es pensar que nunca va a tener más de lo justo o más de lo necesario. Vivir por fe no tiene mayormente que ver solo con el dinero, tiene que ver con todo lo que usted hace. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias, Señor, te doy en esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Abrace al que está al lado suyo, hermano. Abrace. Pase el bien. Abrace a su hermano. Abrácelo. Padre, gracias, Señor. Gracias por la vida de mi hermano. Dígale, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por los hijos que me has dado, papá. Los hijos que me has dado. El esposo, la esposa. Y si no tienes esposo, confía en el Señor. Él es tu esposo. Gracias, Señor, por la casa, por la oportunidad que tengo cada día de predicar tu palabra a los que no te conocen. Padre, yo quiero ser un cristiano de fe. Yo quiero ser un cristiano, Señor, de oración. No quiero ser un cristiano de emociones nada más. No quiero ser un cristiano, Señor, de domingo. Quiero ser un cristiano de fe. Que mi fe crezca, Señor, y que esa fe yo pueda transmitir, Padre, a los que me rodean, Señor, porque la fe que hay en uno se transmite a todos los que nos conocen, a todos los que caminan con nosotros, a todos los que nos ven. Esa fe se transmite, esa fe, ellos aprenden de esa fe, ellos miran esa fe. Y aunque sean inconversos, aunque no hayan conocido la palabra, pues es esa fe que hace que ellos sientan curiosidad por eso, por las cosas de Dios. ¿Cómo está tu fe, iglesia? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa? ¿De qué hablas más? ¿Qué sale de tu boca en tu casa? ¿De qué hablas más? Pues la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón hay abundancia de fe, de eso vas a hablar de la palabra. No vas a hallar más de qué hablar. Hay cristianos que pasan hablando de política, pasan hablando de lo que viene, de la escasez del mundo, hablan de los problemas de este mundo, pero de su boca no sale el Cristo. Que de tu boca salga el Cristo, iglesia. Habla de Cristo. Habla de Cristo.
Habla de Cristo y de este resucitado. El apóstol Pablo dijo: yo no hallé más de qué hablar. Lo único que puedo hablarles es de Cristo y este resucitado. No puedo hablar de nada más. Porque fuera de Cristo no tengo nada, dijo el apóstol Pablo. Fuera de Cristo no tengo nada. Nada tengo fuera de Cristo. Esposa, escucha, la esposa sabia edifica su casa. La esposa sabia edifica su casa. Esposa, si quieres edificar tu casa, habla de Cristo en tu casa. La necia con sus manos la destruye. La que pasa solo enojada, solo disgustada, solo discutiendo. Sea una mujer sabia, sea una mujer de fe. No te preocupes, el Señor hará. Él hará todas las cosas. Siembra la palabra de Dios en el corazón de tu esposo, de tus hijos, y no te canses. No te canses de hacerlo. No pienses que nada cambia. No pienses que nada cambia. No pienses que nada cambia. No te canses. Porque la obra es del Todopoderoso. La obra es de Dios. Suya es la obra. Habla de Cristo. Comparte de Cristo, iglesia. Aleluya. La mujer sabia edifica su casa. Esa es la palabra de hoy para ti. Sé sabia. Edifica tu casa. No es en tus fuerzas, es con su Santo Espíritu. No es con tu sabiduría, es con su palabra. No es con tus reclamos, es con su palabra. No es con tu disgusto, con tu enojo, es con su palabra. Que todo enemigo huirá, que toda altivez será humillada, que todo orgullo será humillada. Es con su palabra. No cierres tus oídos. No cierres tus oídos. Contigo estoy hablando, dice el Señor. No cierres tus oídos. A ti te estoy hablando, dice el Señor. No es con tu sabiduría, no es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Con mi Santo Espíritu. Gracias, papá. Gracias, Señor. Cristianiza tu casa, iglesia. Habla de Cristo. 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 Habla de Cristo, iglesia. Aleluya. Gracias, papá. Te alabo. Dele gracias al Señor, iglesia. Dele gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Oh, Padre. Espero que esta enseñanza bíblica haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides que para recibir más enseñanzas puedes suscribirte a nuestra página de Facebook o suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icrfriobamba.com www.icrfriobamba.com. Si deseas una copia escrita de esta enseñanza, puedes solicitarlo escribiéndonos a nuestro correo iglesia@icrfriobamba.com. Y bueno,
Será hasta la próxima emisión. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en ustedes.